Ciclo de Krebs. Lo primero que tenemos que saber del ciclo de Krebs es que es una vía anfibólica. Y por anfibólica me refiero a que es una vía tanto catabólica como anabólica. Es decir, es una vía tanto de degradación como de síntesis. El ciclo de Krebs sucede en la matriz de la mitocondria y una de las cosas más importantes de él es que forma parte de la respiración celular. Básicamente lo que tenemos que manejar del ciclo de Krebs principalmente es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Y el objetivo es que en cada vuelta de este ciclo ingrese un acetil-CoA que va a ser transformado en unas moléculas que son portadores intermedios, mejor conocidos como NAT y FAT, reducidos por supuesto, para que esos NAT y esos FAT puedan ir hasta la cadena respiratoria a permitir que la fosforilación oxidativa se lleve a cabo. Para entender esto mejor, vamos a revisar un poco más lo que es la respiración celular. La respiración celular va a contar con 3 etapas, entre ellas la primera, que es la glucólisis, la segunda, que es el ciclo de Krebs, y la tercera, la fosforilación oxidativa. Básicamente, como se podrán dar cuenta, el ciclo de Krebs es un proceso de acoplamiento básicamente entre la glucólisis y la fosforilación oxidativa. En clase me gusta particularmente, para hacerlo un poco más sencillo a mis estudiantes, les explico que hay no 3 etapas sino 5. La primera de ellas es la glucólisis, la segunda la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico hasta acetil-CoA, la tercera el ciclo de Krebs, la cuarta la cadena respiratoria y la quinta la fosforilación oxidativa, que es el propio proceso con la ATP sintetasa. Entonces básicamente le explico en 5 etapas. Para conocer más a fondo sobre la respiración celular, solo tienes que darle clic en las imágenes para que puedas ver otro video en donde yo mismo explico cada uno de estos procesos de la respiración celular. Muy bien, el ciclo de Krebs tiene otra cosa muy importante y es el rendimiento energético. Cuando hablamos del rendimiento energético del ciclo de Krebs se vuelve bastante confuso, porque entendemos que por cada vuelta es nutrida por el acetil-CoA y el acetil-CoA genera una cantidad de NAT y de FAT que va a ser equivalente a una cantidad de ATP. Para entenderlo mejor, cada acetil-CoA genera 3 NAT, un FAT y genera un GTP. Por supuesto, los NAT y los FAT reducidos. Esto básicamente va a ser la producción de energía, pero acá se hacen unas preguntas que se vuelven un poco confusas, y es que cuando te preguntan cuál es el rendimiento energético del ciclo de Krebs y cuando te preguntan cuál es el rendimiento energético del acetil-CoA, son dos respuestas distintas. Si te pregunto cuál es el rendimiento energético del ciclo de Krebs, sería un solo ATP. Pero si te pregunto cuál es el rendimiento energético de un acetil-CoA, la respuesta sería 10. Y eso es porque un acetil-CoA, por cada vuelta del ciclo de Krebs, va a generar 3 NAT, un FAT y un GTP. Es una regla, siempre va a ser así. Resulta que aquí entendemos por GTP que es igual o equivale a una molécula de ATP. Para poder entender mejor este proceso, dale clic a este cubito que está acá y te va a llevar a un video en donde explico mejor la molécula del GTP. Pero básicamente este GTP equivale a un ATP, ¿correcto? Básicamente, para entender esto, tenemos que tener como regla que un NAT, esto es una regla, un NAT H más H, que es un NAT reducido, equivale a 2,5 ATP. Y cada FAT H2 equivale a 1,5 ATP. Por lo que al final del día, o al final de una vuelta del ciclo de Krebs, 3 NAT H equivalen a 7,5 ATP. 3 por 2,5. Y un FAT H2, que este mismo FAT H2, es equivalente a 1,5 ATP. 7,5 ATP más 1,5 equivalen a 9 ATP. En total, entonces, el acetil-CoA equivale a 10, porque si estos equivalen a 9, el GTP sería, que es el equivale a un ATP, daría en total la suma 10 ATP por acetil-CoA. Esto es un poquito confuso, porque te estoy diciendo que son 9, pero es 1, pero el GTP es el ATP, se torna bastante confuso. Vamos a tratar de usar un ejemplo y supongamos que tú haces un trabajo por mí y yo te voy a pagar
yo te pago $1 por ese trabajo que tú hiciste y te doy unos cupones, que en este caso serían 3 cupones de NAT y un cupón de FAT, y tú esos cupones los llevas hasta una casa de cambio y equivalen, esos 4 cupones que te estoy dando, son estos que está acá, equivalen a $9. En total, sí, te estoy pagando $10, pero en teoría te estoy solo pagando $1 por el trabajo. Es tu trabajo llevar el cupón hasta que cambies el cupón por los $9 realmente. Pues así pasa con estos portadores intermedios, el NAT y el FAT. El NAT es la forma activa de la niacina, que es la vitamina B3, y el FAT es la forma activa de la riboflavina o vitamina B2. Estos cupones van a ser cambiados en ATP en la fosforilación oxidativa, en esa etapa número 3, con la cadena respiratoria y la ATP sintetasa. Por lo que, entonces, en teoría, se torna confuso porque un acetil-CoA equivale a 10 ATP, pero el ciclo de Krebs solo produce en teoría un ATP, que sería este que está acá, y genera 4 cupones, y esos cupones son intercambiables hasta ATP, pero solo cuando pasan por la fase 3 de la respiración celular, que es donde yo puedo transformar la energía que está en esos NAT y en esos FAT, la puedo finalmente transformar en ATP. Pero luego de todo ese proceso de cadena respiratoria y de ATP sintetasa. Acá, para entender mejor el ciclo de Krebs, pues por supuesto es una reacción multienzimática, y como todo ciclo, donde termina, comienza. Es decir, termina en el oxaloacetato y comienza en el oxaloacetato. Algo importante que manejar acá en cuanto al ciclo es la cantidad de carbonos. El ácido pirúvico que se genera en la glucólisis es una molécula de 3 carbonos. El ciclo de Krebs solo acepta moléculas de 6 carbonos. Entonces, el acetil-CoA tiene 2 carbonos. ¿Por qué? Porque viene de sufrir un proceso de descarboxilación oxidativa. Entonces, tenía 3 carbonos cuando era piruvato, es transformado a acetil-CoA, ahora tiene solamente 2. El oxaloacetato o oxalacetato es un compuesto residente de 4 carbonos. Un compuesto de 4 carbonos unido a un compuesto de 2 carbonos genera un compuesto de 6 carbonos. Y así a medida que va dando la vuelta en el ciclo. Por supuesto, hay 2 momentos en los cuales se libera dióxido de carbono para eliminar los mismos 2 carbonos que entraron por acá, y vuelve a tener el oxaloacetato 4 carbonos para poder reiniciar el ciclo. Otra pregunta muy común que me hacen es por qué se llama también, aparte del ciclo del ácido cítrico, el ciclo del ácido tricarboxílico. Se llama ciclo del ácido tricarboxílico porque el acetil-CoA tiene un ácido carboxílico, pero el oxaloacetato tiene también 2 ácidos carboxílicos, por lo que 2 ácidos carboxílicos y 1 hacen 3. Por eso se llama el ciclo del ácido tricarboxílico. Muy bien. Para entender mejor, miren acá, estas serían las reacciones del ciclo de Krebs. Fíjense como les digo, entran 2 carbonos y me van a generar esos 2 carbonos en forma de acetil-CoA, NAT, luego me va a liberar un dióxido de carbono, que va a ser el primero que vamos a eliminar, luego otro NAT para liberar el segundo dióxido de carbono, ya no voy a liberar más dióxido de carbono, luego genero GTP, que equivale a un ATP, es lo mismo, básicamente igual, y luego genero FAT, y por último, el último NAT que faltaba, y termina el ciclo y vuelve a iniciar otra vez recibiendo 2 carbonos más. Estos son los sustratos y los productos. Lo único que no es sustrato, el único que no es producto sería el acetil-CoA, que es donde inicia, pero sí sería sustrato. Todos estos son tanto sustratos como producto. El acetil-CoA, luego el acetil-CoA es transformado en citrato, el citrato en aconitato, el aconitato en isocitrato, el isocitrato en alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, el succinil-CoA en succinato, el succinato en fumarato, el fumarato en malato, el malato en oxaloacetato, y repite el ciclo otra vez, uniendo el oxaloacetato con el acetil-CoA. Se repite nuevamente el ciclo. Muy bien, muchas gracias.